La saga de Beka. Capítulo 2. Requisito. Los primeros rayos de sol surgieron en el horizonte marino disipando la oscuridad de la noche que se retraía, abandonando el cielo. Las estrellas se desvanecían conforme el astro daba sus primeros pasos hacia el cenit. Como cualquier otra gran ciudad, el movimiento nunca se detenía realmente en Rosenvalles, sobre todo en el distrito rojo que se ubicaba cerca del puerto y la salida sur. Por otro lado, en el resto de las zonas, las casas y calles comenzaban a tener actividad de sus habitantes. En una de las camas del dormitorio femenino de la escuela de creatomancia, Beke y Sellas compartían las mismas sábanas. Beke estaba hecha un ovillo ante el seno de la joven rubia. Las dos dormían tranquilamente hasta que la luz del sol comenzó a colarse hasta los ojos de Sellas. Aletargada, estiró sus piernas mientras envolvía nuevamente con sus brazos a Beke. Entreabrió los ojos y sonrió al ver a su compañera de cama acurrucada como un gatito. Sellas comenzó a agitarla hablándole en voz baja. Beke. Beke. Ya es hora. Despierta ya. Beke abrió los ojos de golpe y salió de las sábanas como un resorte. Ya de pie, a un lado de la cama de Sellas, su rostro adormilado regresó con un bostezo extenso. Unos segundos después espabiló e hizo algunos estiramientos para desperezar su cuerpo. Sellas volvió a envolverse en sus sábanas mientras veía la silueta infantil de Beke traslucirse en el camisón blanco que todas usaban como ropa de dormir. Gracias, Sellas, dijo Beke en voz baja. Sellas extendió su mano desde debajo de las sábanas y tomó la de Beke. Se miraron por un momento con sonrisas cariñosas. De nada. Luego el rostro de Sellas se tornó en una expresión seria. La acusaré con el maestro si tú no lo haces pronto. Susurró Sellas molesta, ya estuvo bien de sus bromitas. No lo hagas. Contestó Beke preocupada con otro susurro. Seguro te meterías en problemas con las otras chicas, y no quisiera que también te molestaran a ti por mi culpa. Sellas refunfuñó. Desde que comenzamos este año no ha parado con su hostigamiento. No entiendo cómo lo soportas. Beke giró su rostro pensando que eso no era nada en comparación con lo que su padre le había hecho cuando quedaron solos. Un incómodo silencio inundó el dormitorio. Bueno, continuó Beke con una sonrisa triste, para serte sincera, agradezco esas bromas porque así puedo dormir contigo. Sellas sintió en su pecho una gran calidez ante las palabras de Beke. Duermo más calentita a tu lado. Jijiji, oye. Susurró Sellas. Suspiró y miró a Beke caminar hacia su ropero perdiéndose de vista. Se giró y volvió a acomodarse dándole la espalda a la ventana. La hora de levantarse para los estudiantes de creatomancia aún no había llegado. Por su parte, Beke abrió la puerta de su ropero y tomó un vestido beige y una pieza de tela que usaría como un chal que la cubriría de la frescura de la mañana y que, por la tarde, envolvería en su cintura como faja. Se quitó el camisón, lo dobló con cuidado y lo introdujo en su ropero. Sacó unos zapatos de piel oscura de debajo de su cama y se los calzó. La saga de Beka. Capítulo 2. Requisito. Los primeros rayos de sol surgieron en el horizonte marino disipando la oscuridad de la noche que se retraía, abandonando el cielo. Las estrellas se desvanecían conforme el astro daba sus primeros pasos hacia el cenit. Como cualquier otra gran ciudad, el movimiento nunca se detenía realmente en Rosenvalles, sobre todo en el distrito rojo que se ubicaba cerca del puerto y la salida sur. Por otro lado, en el resto de las zonas, las casas y calles comenzaban a tener actividad de sus habitantes. En una de las camas del dormitorio femenino de la escuela de creatomancia, Beke y Sellas compartían las mismas sábanas. Beke estaba hecha un ovillo ante el seno de la joven rubia. Las dos dormían tranquilamente hasta que la luz del sol comenzó a colarse hasta los ojos de Sellas. Aletargada, estiró sus piernas mientras envolvía nuevamente con sus brazos a Beke.
Entreabrió los ojos y sonrió al ver a su compañera de cama acurrucada como un gatito. Sellas comenzó a agitarla hablándole en voz baja. Beque. Beque. Ya es hora. Despierta ya. Beque abrió los ojos de golpe y salió de las sábanas como un resorte. Ya de pie, a un lado de la cama de Sellas, su rostro adormilado regresó con un bostezo extenso. Unos segundos después espabiló e hizo algunos estiramientos para desperezar su cuerpo. Sellas volvió a envolverse en sus sábanas mientras veía la silueta infantil de Beque traslucirse en el camisón blanco que todas usaban como ropa de dormir. Gracias, Sellas, dijo Beque en voz baja. Sellas extendió su mano desde debajo de las sábanas y tomó la de Beque. Se miraron por un momento con sonrisas cariñosas. De nada. Luego el rostro de Sellas se tornó en una expresión seria. La acusaré con el maestro si tú no lo haces pronto. Susurró Sellas molesta, ya estuvo bien de sus bromitas. No lo hagas. Contestó Beque preocupada con otro susurro, seguro te meterías en problemas con las otras chicas, y no quisiera que también te molestaran a ti por mi culpa. Sellas refunfuñó. Desde que comenzamos este año no ha parado con su hostigamiento. No entiendo cómo lo soportas. Beque giró su rostro pensando que eso no era nada en comparación con lo que su padre le había hecho cuando quedaron solos. Un incómodo silencio inundó el dormitorio. Bueno, continuó Beque con una sonrisa triste, para serte sincera, agradezco esas bromas porque así puedo dormir contigo. Sellas sintió en su pecho una gran calidez ante las palabras de Beque. Duermo más calentita a tu lado. Jijiji, oye. Susurró Sellas. Suspiró y miró a Beque caminar hacia su ropero perdiéndose de vista. Se giró y volvió a acomodarse dándole la espalda a la ventana. La hora de levantarse para los estudiantes de creatomancia aún no había llegado. Por su parte, Beque abrió la puerta de su ropero y tomó un vestido beige y una pieza de tela que usaría como un chal que la cubriría de la frescura de la mañana y que, por la tarde, envolvería en su cintura como faja. Se quitó el camisón, lo dobló con cuidado y lo introdujo en su ropero. Sacó unos zapatos de piel oscura de debajo de su cama y se los calzó. Se despidió de Sellas con un grito apagado y salió del dormitorio femenino. Al salir por la puerta se encontró con el barandal que resguardaba el paso de la planta alta. Beque caminó hacia las amplias escaleras con su mano izquierda posada en el barandal. Thorsten, aún adormilado, estaba al pie de las escaleras recargando su cabeza sobre el pasamanos. Se había levantado demasiado temprano y bajado a revisar todo en el aula de invocaciones. Pasó gran parte de la madrugada en vela por los nervios de estar sin su maestro en la clase. Aún faltaba una hora para despertar a los estudiantes, así que tenía pensado regresar a su habitación y esperar allí. Todas las habitaciones se hallaban en la planta superior. Beck pasó rápidamente a su lado. Buenos días, Thorsten. La mente de Thorsten se aclaró de inmediato. Buenos días, Beck, dijo esbozando una gran sonrisa y levantó su rostro hacia la niña que iba bajando. Que tengas un buen día. Gracias. Beck siguió por el pasillo que conducía hasta la cocina. Conforme se acercaba, escuchó el rumor de una conversación, y justo en el momento en el que entró, Ronstan se despedía. Con un beso apasionado de su esposa. La niña expresó una risita nerviosa cuando fue descubierta su presencia. Jijiji. Buenos días. Buenos días, Beck, contestó Ronstan y salió por la puerta de la cocina que daba al patio. Beck distinguió cómo Ronstan se dirigió a la caballeriza que se ubicaba al fondo del patio. Allí residía su montura, un hipogrifo de nombre Bauti de pelaje terso y plumas acicaladas perfectamente. Beck imaginó cómo él liberaba al hipogrifo después de colocarle la silla de montar en la que Ronstan subiría. Fue sobre ese animalis que la había traído desde Gaulas cuando quedó huérfana.
Luego de eso, no se le había acercado más que en un par de ocasiones cuando Rumstan o Wade lo alimentaban, pero siempre se mantuvo lejos pues le daba miedo tocarlo. Su mirada de depredador la agobiaba. Apenas recordaba el tacto suave de los plumones cafés en la parte del cuello en su viaje a Rosenvalles. Los dos salieron de la caballeriza con un porte casi heroico. Wade salió a despedirlo. ¿Cruzarás por la cordillera de Gaulas? Ten mucho cuidado con los dragones. Rumstan asintió con la cabeza. Espoleó a Bauti y este se levantó por los aires empleando toda la fuerza del batir de sus alas, dejando atrás una ráfaga de aire que levantó polvo de su entorno. Tanto Beke como Wade observaron a los dos volar hasta perderse de vista. Wade regresó al interior de la cocina y acomodó un plato con huevos estrellados y tocino sobre la mesa. Aquí tienes. Beke tomó su lugar y comenzó a comer. Gracias. Mientras disfrutaba su desayuno, Wade se sentó a un lado y siguió con su mirada todos los movimientos de su hijastra mientras ésta le hablaba, entre bocados sobre banalidades. Hoy saldremos temprano. Dijo Beke después de recibir un vaso con leche para terminar su desayuno. Maese Elisa tiene que hacer un viaje, para ver a sus parientes. No te entretengas mucho de camino a casa. Hoy le ayudaré a Thorsten. Beke terminó la leche y se limpió la boca con una servilleta de tela. Tomó su morral que contenía una pequeña pizarra y un libro grueso y salió de la cocina por el patio también. Nos vemos. Ve con cuidado. Nuevamente los utensilios y los ingredientes comenzaron a moverse bajo las órdenes de Wade para preparar el desayuno de los jóvenes creatomantes que no tardarían en bajar. Los 15 estudiantes de la escuela de creatomancia ya habían terminado de desayunar hacía 2 horas y se encontraban reunidos en una de las salas más grandes de la escuela. La sala de invocación, como la habían nombrado la primera generación, contaba con un gran ventanal que daba al exterior de la casa. Dentro se hallaban varias mesas rectangulares de 2 metros de longitud por 1,5 metros de ancho donde 3 estudiantes por mesa realizaban sus invocaciones. Al frente había una cátedra de madera barnizada desde donde el maestro impartía las lecciones. Sobre las mesas había 3 atriles, uno para cada estudiante, para sujetar los pergaminos o libros que utilizaran. El joven pelirrojo continuaba algo nervioso. No era la primera vez que dirigiría la clase, pero siempre había estado acompañado por su antiguo profesor. Thorsten pertenecía a la última generación que había estudiado con el maestro Rumstan. Generalmente, un maestro mante tomaba estudiantes por generaciones y hasta que la generación se graduara, volvía a tomar un nuevo grupo de estudiantes. En caso de que alguno de ellos se estancara en su desarrollo, se le invitaba a retomar su aprendizaje con otro maestro, pues los métodos de enseñanza eran particulares. Para ser considerado un egresado de la academia secundaria, el consejo de Widastar se encargaba de la evaluación. Cuando Thorsten egresó, 2 años atrás, él habló de querer poner su propia escuela de creatomancia, así que Rumstan lo invitó a ser su adjunto por un tiempo y viviera la experiencia de la enseñanza. Ya llevaba 1 año y medio como su adjunto. Thorsten se colocó en la cátedra y esperó que todos los estudiantes llegaran al salón. Adric fue el último en ingresar y fue directo hasta la última mesa del fondo donde Edric y Finn lo esperaban. ¿Por qué tardaste?, preguntó Edric. Thorsten comenzó a darles indicaciones. Bien, ya que estamos todos, dijo, saquen el último pergamino que transcribieron esta semana. Todos extendieron sus pergaminos en sus respectivos atriles. Cada pergamino contenía el esquema detallado de un árbol frutal, un árbol durazno, con indicaciones acerca de la constitución de sus partes y de su desarrollo desde la semilla, además del verdadero nombre del objeto que sería creado. Luego colocaron una maceta mediana con tierra para hacerlo crecer en ella. La creatomancia consistía en mentalizar vívidamente lo que el mante quería crear, tener una imagen perfecta de su creación y evocar el verdadero nombre de las cosas que se invocaban. Los mejores podían, incluso, afectar la misma esencia de la creación y condicionarla. Por eso,
Los estudiantes debían memorizar con lujo de detalles las cosas de la realidad que podrían hacer aparecer. Primero comenzaban con las cosas inanimadas, desde elementos naturales hasta objetos y herramientas. Luego iban los seres vivos, de los menos a los más complejos. Esta era la razón por la que esta mancia era de los aprendizajes más exhaustivos, incluso más que la runomancia. Edric y Finn sacaron sus respectivos diagramas y colocaron sus macetas. Adric, por su parte, se comportaba algo nervioso. Sacó su maceta pero ocultó un pequeño hueso de manera que Thurstan no lo viera. Edric lo observó con detenimiento, se dio cuenta de lo que era. «Adric, ¿y eso?», interrumpió Finn encimándosele. Adric lo apartó y sacó su pergamino, pero en este se veía el esquema de un caballo. Estuve toda la noche preparándolo. Me escabullí en el comedor para copiar el esquema y en la biblioteca para obtener el nombre real de los Cava. Thurstan miraba desde el frente como los tres del fondo, Adric, Edric y Finn, estaban platicando y no prestaban atención a lo que debían estar preparando. «Adric, guarda silencio», dijo Thurstan con severidad, y luego se quejan del por qué no avanzamos. Adric le regresó una mirada de profundo rencor y contestó con voz baja. «Ya verá. Le callaré el hocico cuando invoque a mi caballo». Edric lo miró preocupada. Estaba consciente de que una cosa era echar a perder las plantas y otra fallar en una invocación que ni siquiera habían practicado, pero era su novio, aunque solo de nombre, y tenía que apoyarlo. Rezó a Paxebel para que todo saliera bien. «¿Estás seguro de que te preparaste para esto?», le preguntó. Casi no dormí por memorizar la anatomía del caballo. Su semblante era reflejo de sus palabras. Thurstan volvió a tomar la palabra. Como recordarán, emplear el nombre verdadero de las cosas no es suficiente para la invocación. Necesitamos tener una imagen perfecta de lo que pensamos crear, porque serán nuestros pensamientos lo que le dará existencia en el mundo real. Mientras más practiquen, mejor quedarán sus creaciones y cuando sean perfectas, podremos seguir con el siguiente nivel de existencia. Incluso, los más expertos pueden influir en las características de sus creaciones. Maestro Rumstan puede crear un dragón multicolores. Edric asintió al recordar al pequeño dragón albino que Rumstan tornó de escamas multicolor como el arco iris para que jugara con él durante su 7º cumpleaños. «¿Y tú lo puedes hacer?», preguntó Sella sentada en la mesa del frente. «Cuando lleguemos a ello, lo descubrirán». Beke entró rápidamente al salón acomodándose un delantal. Ella se ofrecía para ayudar con la limpieza durante las prácticas a las que podía asistir. Saludó a Thurstan con un ademán y se colocó a un lado de las mesas con una cubeta que acomodó en el piso. Del otro lado, Lilia, una de las dos blancas que ayudaban con la limpieza, respondió al saludo de Beke con un movimiento de su cabeza. Recuerden que la creatomancia requiere de toda su capacidad mental, conocimiento, concentración y templanza. Al principio puede generar jaquecas, pero con la práctica. Sellas lo interrumpió. «Cuando fuiste estudiante, ¿también fallaste mucho?». «Creo que yo hice algo de trampa», contestó Thurstan. «Algo en mi cerebro me permitió aprender muy rápido los diagramas. A los 16 años convoqué a mi primer animalis. Era una lombriz de tierra. Los primeros estudiantes comenzaron a activar su círculo de magia y a recitar su invocación. Si todavía necesitan un catalizador», continuó Thurstan, «pasen a tomar uno. Pero recuerden que deberán superar la necesidad de utilizarlo para las invocaciones». «¿Cómo se logra?». «Pues haciendo vívida la imagen mental de aquello que quieren invocar». «¿Cómo lo hago?». «Poniendo mayor atención y memorizar las características de lo que invocarán». Para ejercitar nuevamente su mancia bloqueada durante toda su vida, los creatomantes principiantes recurrían a un objeto que les servía de catalizador que les facilitaba el ejercicio mántico y así recuperar más pronto el poder bloqueado. Ese instrumento estimulaba la percepción del mante mediante el contacto con este. Se trataba,
más que nada, de un estímulo psicológico para el invocador, estar en contacto con el mismo elemento que estaban creando. Thurston extendió sobre una mesita a un costado del atril un montón de semillas de durazno. Algunos árboles pequeños comenzaron a surgir de las macetas de sus respectivos dueños. Algunos elevaban sus ramas hacia el techo, mientras que otros salían torcidos y se extendían por la mesa empujando las macetas de sus compañeros. Un árbol de la mesa frente al grupo de Adric implosionó en una sustancia extraña que salpicó la mesa y sus ocupantes. Griffith, gritó Thurston, creo que aún necesitas utilizar un catalizador para concentrarte más en tu creación. Becky, con presteza, tomó la cubeta y se dirigió hacia esa mesa, adelantándose a Lilia que estaba en el otro lado del salón. Dentro del agua había un trapo que usaría para limpiar. Limpia tu tiradero. Thurston miró a Becky que se acercaba a limpiar el desastre. Que te ayude. Yo puedo encargarme, contestó Becky mientras se agachaba bajo la mesa. Luego se dirigió a Griffith y sus dos compañeros. Mejor vayan a cambiarse los tres. Griffith, Otón y May, los tres ocupantes de la mesa, caminaron discutiendo hacia la salida. Edric y Finn estaban al pendiente de Adric. Supongo que ese es tu catalizador, comentó Edric algo incómoda por las acciones de Adric, ya que es tu primera invocación animalis. Sí, contestó Adric, confiado. ¿Seguro que es de caballo? Continuó Edric. Sí. Ya no estés de preocupona. Ya te estás pareciendo a Thurston. Adric encendió su círculo de magia y comenzó a recitar. Prudence chival bauco, me facere voluntatem cum virtutet ponamiam in possessionem mecus. Adric sujetaba el hueso fuertemente en la palma de su mano mientras en su mente intentaba recrear el esquema del caballo que había copiado. Sin embargo, su memoria estaba cansada y la imagen que aparecía en su mente no estaba bien definida. La pregunta de Edric apareció en su cabeza, ¿en verdad era un hueso de caballo? ¿Cómo había conseguido el carnicero un hueso de caballo cuando lo que vende es cerdo y pollo? Sobre la mesa comenzó a generarse una pequeña masa de materia que, lentamente, comenzó a sacudirse y a expandirse. Concéntrate, Edric. Dijo Edric, no dejes de pensar en el esquema del caballo y lo que aprendiste de él. Thurston no entendió bien lo que Edric había dicho, pero le pareció raro lo que estaba pasando en la última mesa, así que comenzó a caminar hacia ella. De la materia viva, se comenzó a formar algo parecido a la piel gruesa del cerdo, pero con pelo fino y corto como el del caballo. La materia se contorsionaba mientras surgía más y más, adquiriendo la cantidad de masa necesaria para un cuerpo grande. Adric, ¿qué estás haciendo?, preguntó Thurston. Un caballo, contestó Finn algo espantado, pues así no eran las invocaciones que había visto anteriormente. Adric se veía notablemente agotado. La masa comenzó a manifestar glóbulos oculares y dientes de manera caótica mientras seguía expandiéndose sobre la mesa. ¿Cómo averiguaste el nombre verdadero del caballo?, preguntó Thurston mientras se acercaba a la mesa. Además, parece que el catalizador no era de un caballo. La masa comenzó a extender extremidades informes. Todos, incluyendo a Finn y Edric, comenzaron a alejarse de la mesa. Los de las mesas aledañas lo hicieron rápidamente. No. No puedo. Adric tartamudeó y se dejó vencer por el agotamiento. Thurston debía de tener contacto con la creación para poder desaparecerla, así que siguió avanzando evitando a los chicos que se alejaban despavoridos. No sé, Esser. Thurston resbaló con el limo de la creación fallida de Griffith que había escurrido hasta el pasillo y se golpeó en la cabeza con la esquina de la mesa. Cayó inconsciente mientras que de su cabeza comenzó a brotar sangre. Thurston, gritó Edric y corrió hacia él. Maíz Thurston, exclamó Lilia, la asistente, y se dirigió hacia él. Becky miró de reojo los pies de Thurston y escuchó el sonido de su caída. Arrojó el trapo con el que estaba limpiando a la cubeta con agua y se levantó deprisa. No había puesto
atención a las exclamaciones de miedo producidas por los estudiantes, estaba demasiado concentrada en su labor. Al mismo tiempo que Becky se puso de pie, la grotesca masa informe de piel y músculos que extendían nuevos apéndices superpuestos unos sobre otros, dio paso a uno más robusto en dirección a la niña. «Turstan», gritó Becky. Estaba tan concentrada en su amigo, que no se percató de la abominación que se encontraba a sus espaldas hasta que ésta expidió un bramido horrendo que paralizaría de terror hasta al guerrero más valiente. Becky giró su rostro solo para distinguir como una boca desdentada, que había surgido de ese apéndice robusto, la sujetó por la cabeza y la jaló hacia sí. Becky intentó sujetarse con todas sus fuerzas a la piel descarnada mientras era agitada en el aire, pero las manos se le escurrían por los fluidos que la masa desprendía. Con una fuerza descomunal, lo que pudo haber sido la cabeza del animal, comenzó a azotar el cuerpo de la niña contra las mesas. Después del tercer golpe, las manos de la niña se dejaron caer inertes a los costados. «Becky», gritó Sellas horrorizada desde la entrada del salón, incapaz de moverse por el miedo ante la caótica situación. Como si se tratara de un saco con ropa, el cuerpo azotaba de un lado a otro tirando todo a su paso, rompiéndose con cada impacto. Edric jalaba con todas sus fuerzas al inconsciente Turstan hacia la salida, alejándose del peligro que Adric había generado. Lilia la alcanzó al poco tiempo y entre las dos lo alejaron del peligro. Por su parte, Adric se arrastraba agotado hacia el pasillo para alejarse del engendro. Wade salió de la cocina, seguida por la otra asistente, después de escuchar el grito masivo del grupo desde el salón de invocaciones y se asomó por el pasillo. Miró a los chicos aterrados y sin moverse. «Hey, ¿qué pasó?» Caminó hacia los chicos. Sellas estaba como una estatua en el pasillo justo a la entrada del salón. Vio a Wade y corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Ve que está. Ve que está». Wade vio, mientras se acercaba a la sala, algo que la hizo gritar a todo pulmón. El cuerpo de Becky colgaba de algo que la sujetaba por la cabeza. Becky tomó una escoba y se lanzó hacia la masa que continuaba azotando el cuerpo de Becky de un lado a otro. «Suéltala. Suelta a mi niña, maldita cosa», decía una y otra vez entre lágrimas mientras apaleaba la masa grotesca. Lo que pudo ser una pierna la aventó hacia atrás y poco después, lo que pudo ser la cabeza soltó el cuerpo de Becky, que, por el impulso, cayó del otro lado de la sala. La abominación soltó un gemido tan terrible que volvió a helar la sangre de todos los presentes. Turstan recuperó el conocimiento después de que aquella cosa se lamentara. Edric y la asistente lo acomodaban contra la pared opuesta a la abominación. Edric no paraba de llamarlo entre sollozos. «Edric. Ya, estoy despierto». Edric se detuvo pero siguió llorando. «Maese», la asistente intentó detenerlo pero Turstan continuó. «Tengo que deshacerme de eso», musitó. Gateando y un poco desorientado aún, Turstan se fue acercando a la abominación. Cuando se halló detrás de ella, estiró su mano y la tocó. Su círculo mágico se encendió debajo de él y recitó su conjuro. Prudence Chival Bauco, Voluntatis Arbitrios ter Creationem Vocabatur. La monstruosa masa comenzó a reducirse poco a poco hasta desaparecer. ¿Están todos bien?, preguntó Turstan apoyándose en la mesa para mantenerse de pie. «Becky», gritaron Sellas y Wade mientras corrían hacia donde había caído el cuerpo. Turstan, aún confundido y desorientado, se limpió con la mano un poco más de la sangre que aún seguía brotando de la herida en su cabeza. «Becky», balbuceó y miró hacia donde Sellas y Wade se encontraban sollozando alrededor de algo. Se acercó con paso vacilante y observó que el cuello de Becky tenía marcas y su rostro apuntaba hacia su espalda. Sintió que el mundo se le venía encima, sus rodillas no pudieron resistir más y se doblaron. Lilia, que no se había alejado de él, lo ayudó a mantenerse de pie. «Becky»,
Vio al asistente de reojo y, sin apartar la vista de su pequeña amada en el piso, se dirigió a ella. «Señorita Lilia», dijo en el tono más sereno que pudo, «vaya por maese Máximo, por favor. Dese prisa, por favor». La asistente, revisando que Turstán tuviera un apoyo para no caer, se dio la vuelta y echó a correr. Turstán se acercó a Wad y a Sellas, que lloraban desconsoladas sobre el cuerpo de Beke. El cuerpo estaba lleno de contusiones y heridas abiertas. Se notaba que tenía muchos huesos fracturados y su cuello mostraba un hematoma que lo dividía en dos partes. Turstán no pudo contener más las lágrimas y comenzaron a fluir por sus mejillas. Adric, sujetando su frente con una mano y sufriendo una terrible jaqueca, se acercó desde atrás. «Lo siento. Yo no quería». Turstán se volteó, mostrando un rostro lleno de rabia, y le soltó un puñetazo en el rostro que le quebró el tabique de la nariz y lo tumbó de espaldas. «Esto es el resultado de tu estupidez y arrogancia», gritó entre gimoteos. Todos esperaban que se lanzara contra él y seguir golpeándolo, pero Turstán ya no hizo nada. Una de las estudiantes tomó la palabra. «¿No puedes hacer algo por ella? No somos sanadores». «Pero», intervino otra estudiante, «¿no podrías crear otra Beke?» Como aún no habían comenzado a crear seres animados, los estudiantes no sabían que estaba totalmente prohibido para un creatomante crear seres humanos. Hacer homúnculos, como se denominaba a esos humanos, era un crimen capital. Los creatomantes tenían prohibido crear seres humanos ya que podrían ser usados con fines perversos. Además, era un tabú usar la recreación de la creatomancia para evitar la pérdida de un ser querido. La mayoría de los criminales creatomantes habían cometido ese error. Aunque pudiéramos recrear la imagen de una persona, no se trataría de la misma persona que conocimos. Su esencia no sería la misma. Lilia llegó corriendo seguida por un hombre de mediana edad cuyo rostro estoico permaneció inmutable ante la escena. Turstán intentó tranquilizarse limpiando sus ojos con la manga de su túnica. «Maese Máximo, por favor, Beke», le pidió Turstán en cuanto lo vio entrar. El sanador corrió hacia donde Wade y Sellas. «Con permiso», dijo alejando gentilmente a las dos mujeres. Se arrodilló para observar el cuerpo de Beke, palpó sus signos vitales pero ya no tenía. «Lo siento. Me temo que ya no hay nada que pueda hacer por ella». Wade y Sellas rompieron en un llanto amargo que contagió rápidamente al resto de los estudiantes. Máximo se puso de pie. «Solo queda encomendársela a Mehandi, señor del ciclo de la restauración». El sanador se acercó a Turstán. «Esa herida sigue abierta. Déjame tratarla». A Turstán todo le pareció dar vueltas. Se sintió agobiado, como cuando se está teniendo una pesadilla. Quería gritar, pero no podía. Le punzaba la herida de la cabeza, de la cual seguía brotando sangre, pero tenía que hacer algo con esta situación. Él era el maestro. «Todos, por favor, retírense a sus dormitorios», comentó cuando Maxi comenzó a darle tratamiento. «En un rato más les daremos indicaciones». Todos los estudiantes se retiraron del salón, solo permanecieron Máximo, Wade y Turstán. Este último comenzó a llorar desconsoladamente en cuanto Máximo terminó de atenderlo. «Todo esto fue mi culpa», sollozó Turstán. «Si tan solo hubiera prestado mayor atención». Wade empezó a limpiar el rostro de Beke con el delantal que usaba. La otra asistente se colocó a su lado. Giró su rostro hacia Lilia indicándole con la mirada que dejara a Turstán y se acercara. «Señora Wade», comentó mientras la ayudaba a levantarse, «lo mejor será que nosotras nos hagamos cargo de la pequeña Beke». «No», exclamó Wade alejando el brazo de la asistente. «Una madre debe hacerse cargo de sus hijos sin importar la ocasión», concluyó Wade. El sol comenzó su descenso en el firmamento. Asterisco, asterisco, asterisco. El sol del mediodía calentaba la majestuosa ciudad de Widastar. Era la ciudad república más grande e importante de Topalnemisia.
El país con la mayor población de mantés y el sitio donde se ubicaba el Consejo de Guidastar, el lugar donde se arreglaban todos los asuntos relacionados con las mansies. La arquitectura de esta ciudad tenía acabados y diseños mucho más estilizados que los de Rosenvalles. Incluso las calles utilizaban rectangulares losas en lugar de simples piedras. La organización urbana seguía una forma concéntrica alrededor de una gran torre que sobresalía por su belleza e imponencia. Una construcción altísima adornada con grandes ventanales y mampostería angulosa. Una obra imposible sin la ayuda de la terromancia, la ferromancia y la runomancia. Sus paredes de mármol reflejaban el sol y por su blancura hacían parecer una torre de marfil. Alrededor de la ciudad se levantaba una muralla de 7 metros de altura para proteger a sus habitantes. Rumstan surcó sin contratiempos su camino hasta Guidastar. Aunque los dragones que habitaban en la cordillera de Gaulas tenían fama de ser peligrosos, era muy raro encontrarse con uno. Cuando llegó a Guidastar, tuvo que dejar su hipogrifo en los establos de la entrada de la ciudad ya que estaba prohibido usar el espacio aéreo de la ciudad y no habría un lugar para él en el interior. Recorrió el trayecto, desde la entrada oriente hasta la plaza de la torre, en una góndola tirada por una jigave, un ave gigante de poco más de 2 metros de altura cuyo plumaje verduzco resaltaba con los reflejos del sol en él, dándole distintos tonos de azul. Al llegar a su destino, miró la enorme construcción blanca como la luna mientras descendía de su transporte y se dirigió a las enormes puertas de bronce que recibían, como brazos abiertos, a las decenas de visitantes que llegaban en todo momento. Todo era ajetreo. Miró a la gran cantidad de soldados de la guardia patrullando el lugar, siempre listos para cualquier inconveniente. Estos se distinguían por el uniforme que debían emplear como miembros de este cuerpo. Armadura ligera de cuero tachonada de color negro con una pequeña capa con el escudo de Guidastar bordado en él. Rumstan entró al gran salón que servía de recepción. El techo se sostenía por encima de los 5 metros de altura y estaba cubierto por hermosos frescos con imágenes del mito de la creación que lo cubrían en su totalidad. Delgadas columnas de estilo corintio ubicadas con patrones regulares conectaban el piso con el techo. La sala contaba con bancas donde mantés de todas partes de Topalnemisia aguardaban su turno para solicitar la intervención del consejo por algún asunto pertinente. Además del consejo, la torre contenía la alcaldía de Guidastar, aumentando la cantidad de trámites que se realizaban en el interior por todo tipo de ciudadanos y comerciantes. Una joven vestida con una túnica negra y dorada le dio la bienvenida y le otorgó un turno. El consejo de Guidastar estaba compuesto por 12 mantés, el más sabio de cada una de las mansies que existían. Para ser elegido como uno de los sabios, el mante debía demostrar su valía, ya fuera por su contribución académica o su trabajo social. Muy pocos habían sido elegidos por su fuerza. El consejo se renovaba cada 10 años, y en esta ocasión, el maestro de Rumstan, Orfeo el Gafel, se encontraba entre ellos. Rumstan pasó 3 horas esperando su turno. Otra joven con el mismo atuendo negro, lo condujo por unas largas escaleras que llevaban hacia un extenso pasillo y lo introdujo en una sala oscura y pequeña, iluminada por antorchas perfectamente espaciadas cerca de la parte inferior de las paredes. En las 3 paredes opuestas a la entrada, se hallaban 12 pequeños balcones oscuros ocupados por figuras vestidas con túnicas blancas con bordados dorados. Se decía que en ninguna de las salas estaban más de 3 miembros del consejo, pero que, con ayuda de la mancia de ilusión, nadie podía conocer cuáles de ellos se encontraban presentes pues todos los miembros aparecían en todas las salas, donde daban audiencia. Bienvenido seas. Rumstan Errison de Rosenvalles, dijo una voz femenina proveniente de una mujer madura cuya extrema belleza estaba oculta detrás de las sombras de uno de los palcos de en medio. ¿Qué te trae de vuelta a este consejo? Esperamos que no sea arrepentimiento por la adopción de la niña Fender, dijo una voz amigable de anciano que provenía de otro palco en la pared adyacente a la entrada. Gracias por recibirme, honorable consejo de Guidastar, los más sabios de Topalnemisia. Rumstan se encontraba ante su maestro,
Maese Orfeus el Gafel, y también ante Maese Medea Bellocino, la runomante más prestigiosa de Topalnemisia. Es cierto que la niña es mi motivo, pero no es esa la razón. Rumstan aclaró la voz y continuó: el motivo es su mancia. Ya ha cumplido 11 años y sigue sin manifestarla. La he acercado a todos los elementos mánticos y ninguno ha reaccionado a ella. Si mal no recuerdo, su padre era un piromante, un elemental, y su madre, una runomante, una de la rama divina. Comentó Medea: así es. Una tercera voz intervino, se escuchaba relativamente joven. Era Ovidio Lubio, maese ilusionista. ¿Está seguro de que su padre era el marido de... ¿cómo se llamaba? Aria. Su aspecto lo evidencia. De su madre solo heredó los ojos, de su padre todo lo demás. ¡Qué extraño!, exclamó Medea mientras jugaba con su cabello lacio de obsidiana. ¿Podría tratarse de un nuevo tipo de mancia? ¿Uno del que no se tiene conocimiento?, preguntó Rumstan. Imposible, exclamaron los tres al unísono. En todo caso, continuó Orfeus, será mejor que la traigas contigo en una próxima ocasión. Así podríamos solicitarle a Maese Ariosto que lea su sueño y conocer la verdadera naturaleza de la pequeña, comentó Medea. Tráela lo más pronto posible, dijo Ovidio desde su palco. Así lo haré, contestó Rumstan con una reverencia. Muchas gracias, sus eminencias. Rumstan abandonó la sala con paso acelerado. A su salida la puerta se cerró. ¿Han escuchado? Podría ser el hostil desconocido que vio a Ariosto en su lectura, comentó Ovidio. Sobre todo por la posibilidad de que se trate de mancia divina, dijo Medea. Procederemos como con los otros, dijo Orfeus, pero Maese Soji no se encuentra, comentó preocupada Medea. La retendremos hasta que regrese, contestó Orfeus. Fin del capítulo 2.